Hola, en este vídeo vamos a ver las funciones cuadráticas que se representan, su representación gráfica se llama parábola. Las funciones cuadráticas están muy presentes en la vida cotidiana, en la vida real. Por ejemplo, muchos saltos de animales describen parábolas, o algunas fuentes o puentes como el Golden Gate en San Francisco, y también en infinidad de deportes, por ejemplo, cuando en el fútbol se saca de córner, ¿vale? Las funciones cuadráticas, su forma general son igual a ax cuadrado más bx más c. Esto nos suena, ¿verdad? Porque si yo le pongo igual a 0, eran las ecuaciones de segundo grado, pero como estamos en funciones, solamente se pone esto. Y normalmente las funciones se le suele poner como f de x igual a todo esto. Eso os acordáis también porque lo vimos en los polinomios, que poníamos una p mayúscula de x, ¿os acordáis, no? Porque la variable que aparecía en el polinomio era la x. Bien, pues estas son las funciones cuadráticas. Repasaros lo que vimos en las ecuaciones de segundo grado. Entonces, ¿cuáles son las características básicas de las funciones cuadráticas? Las funciones cuadráticas, en función del valor de la a, del coeficiente que acompaña la x cuadrado, si el a es positivo, las dos ramas que tiene la parábola, que la parábola tiene, si nos fijamos en la gráfica de la derecha, una que decrece y otra que crece, ¿vale? Puede ser así o al revés. Si el a es positivo, la parábola, sus ramas van a ir hacia arriba. Y si en cambio el a es negativo, van a ir hacia abajo, como si estuviese triste, ¿vale? Y por otro lado, si el valor de a en valor absoluto, es decir, solamente quitándole el signo, es mayor que 1, es decir, se hace cada vez más grande, la parábola se va a hacer cada vez más estrechita, se va a pegar mucho. Y si en cambio el valor absoluto de a es menor que 1, es decir, son valores como un medio o menos un medio, un cuarto, dos tercios, la parábola se va a hacer muy ancha, se va a abrir mucho, ¿de acuerdo? Esas son características de las funciones cuadráticas. Y la función cuadrática más básica es f de x o y igual a x al cuadrado, ¿vale? ¿Cuál es el coeficiente de la x al cuadrado en este caso? ¿Cuál es la a? Pues es 1. Y justamente su representación gráfica sería la que vemos aquí a la derecha. Como es 1, pues ahora vamos a ver después cómo se representa gráficamente. Pero como es 1, sus dos ramas van hacia arriba y tiene una... ni es muy estrecha ni es muy ancha, es lo normal. Y a partir de ahí, pues van a ser o más estrechas o más anchas. Si nos fijamos ahora en las gráficas que tenemos a la derecha, la que está en color verde, en la A, vamos a ponerlo del mismo color, ¿vale? La A es justamente, ¿vale? 3, porque es el coeficiente que acompaña a la x cuadrada. Entonces, como es positivo, sus dos ramas van hacia arriba y además, como es mayor que 1, la gráfica es más estrecha. ¿Qué ocurre con la que está en rojo? La que está en rojo, la A es menos 1. Como es negativa, sus dos ramas van hacia abajo. Y además, como es menos 1, tiene un formato estándar. No es ni muy estrecha como la verde, ni muy ancha como la azul. Y vámonos con la azul. La azul, si nos fijamos, la A vale un cuarto, que es el coeficiente que acompaña a la x cuadrada. Y como es positivo, sus dos ramas van hacia arriba. Y como es menor que 1, es mucho más ancha que el resto. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo se representan funciones cuadráticas. Para ello hay que seguir una serie de pasos. Se me ha olvidado decir antes que las funciones cuadráticas son simétricas siempre respecto al eje Y, respecto a su vértice. Y el vértice es justamente el punto que divide en dos a las dos ramas, por así decirlo, ¿vale? Donde se unen las dos ramas. Vamos a hacerlo mediante un dibujo. Si tenemos esta parábola de aquí, da igual donde esté, ¿vale?
este punto de aquí, que es justamente el que separa las dos ramas, es el vértice, se llama vértice. Y si hacemos una línea horizontal paralela al eje Y, pues la parábola siempre va a ser simétrica a ese eje paralelo al eje Y pasando por el vértice, ¿vale? Vamos a ver los pasos que hay que seguir para representar las funciones. Tenemos este ejemplo de aquí. La A, si queréis, nos lo apuntamos. La A es 1, la B es -2 y la C es 3. Vamos a ir viendo que tanto la A, la B y la C tienen un significado importante dentro de la representación gráfica. Ya hemos visto que la A indica si es más estrecha o si es más ancha y además si van sus ramas hacia arriba o hacia abajo. Y la C va a ser justamente el punto que corta al eje Y. ¿Por qué? Ahora después lo veremos. Entonces, el primer paso es hallar el vértice. Y para eso hay una fórmula que es que el v sub x, que va a ser la coordenada x del vértice, es menos b partido 2a. Esto también nos suena de la ecuación de segundo grado. Entonces, si sustituimos, en este caso, como la b es -2, le cambio el signo y sería 2, y 2 por a, que es 1, 2. Entonces, 2 entre 2, justamente 1. Y ahora calculo el v sub y, que es la coordenada y del vértice. Y para eso sustituyo v sub x en la función. ¿Vale? Entonces, para eso, donde ponga x voy a poner 1 y sustituyo aquí. Entonces, x al cuadrado, 1 al cuadrado, menos 2 por x por 1, más 3. Y calculo, y esto me sale 1 al cuadrado 1, menos 2 por 1, 2, más 3. 1 menos 2, menos 1 más 3, 2. Justamente 2. Por tanto, el vértice, que lo vamos a llamar v, tiene de coordenadas el v sub x, tiene de coordenadas el v sub x, que es el 1, y el v sub y, que es el 2. Esto es v sub x y v sub y, ¿vale? Las coordenadas del punto, ¿sí? Entonces, si queréis podemos ir dibujándolo, pero eso lo haremos al final. El segundo paso es hallar puntos cercanos al vértice. Hallar puntos cercanos al vértice. ¿Y cómo hago eso? Pues cojo, como la x es el 1, pues cojo una tabla de valores y pongo dos puntos cercanos al 1 de la x, del vértice. Entonces, por ejemplo, por la izquierda voy a coger el 0 y por la derecha voy a coger el 2. ¿De acuerdo? O mejor, vamos a hacerlo así, mirad. El 0 está a la izquierda, el 1 va a ser el del vértice y voy a coger el 2 como la x para saber cuáles son los puntos cercanos. Mirad, para que nos hagamos una idea. Este es el eje x, este es el eje y. Vamos a pintar el vértice. Esto es 1 y la y vale 2. Pues entonces este sería el vértice. Como la a es positiva, va a ir hacia arriba. La parábola va a ser hacia arriba. ¿Sí? Pero ese va a ser el vértice, pues quiero saber qué punto cercano está, por ejemplo, en el 0 y en el 2. ¿Vale? Entonces en el 0 pues sustituyo donde ponga x, pongo 0 en la función. Me vengo aquí de nuevo y sustituyo. 0 al cuadrado, la y, 0 al cuadrado menos 2 por 0, pues me queda justamente 3. Que es lo que hemos dicho de la c, que es el punto donde va a cortar al eje y, que es justamente en el 3. Por tanto, este puntito, por ahí va a pasar la parábola. Y por tanto, como es simétrica respecto al vértice, en el 2 también nos va a salir 3 y vamos a comprobarlo. En el 1 ya sabemos que vale 2 porque es el vértice, este es el vértice, ¿vale? Y en el 2, si la x vale 2 y yo lo sustituyo, la y sería 2 al cuadrado menos 2 por 2 más 3. Estoy sustituyéndolo en la función. Y esto me sale, no me cabe, pero lo hacemos mentalmente. 2 al cuadrado 4,
menos 2 por 2, 4, 4 menos 4, 0, más 3, 3. ¿Por qué no salen los mismos valores? Porque es simétrica respecto de esta recta que pasa por el vértice. Por tanto, esto va a ser así. Ya casi lo tenemos, ¿vale? Bien. Siguiente paso es hallar los puntos de intersección con los ejes. Es decir, lo voy a dibujar así un poco mal hecho. ¿Dónde corta la parábola al eje X? O por aquí, o por aquí, o por donde sea. Y dónde corta al eje Y. Entonces, para eso, si os fijáis, los puntos que cortan o que están sobre el eje X, la Y, que es la otra, vale 0. Y los puntos que están sobre el eje Y, la X, que es la otra variable, vale 0. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para hallar los puntos de corte con los ejes. Vamos a igualar la otra coordenada a 0. Pues bien, empezamos por el más fácil, porque ya lo hemos hecho. Para saber el punto de corte o de intersección con el eje Y, lo que iguala a 0 es la X. Entonces, si X vale 0, sustituyo en la función cuánto vale la Y. Y donde ponga X, pongo 0. 0 al cuadrado menos 2 por 0 más 3. Ya hemos visto que esto se me va, sale 3. Por tanto, ¿cuál sería el punto de corte con el eje Y? El que tiene primero la X 0 y la Y es 3. Este sería mi punto buscado. Y ahora el punto de corte con el eje X, pues ahora el que vale 0 es la Y, el contrario. Y si la Y vale 0, fijaos, si sustituimos saldría 0 igual a x cuadrado menos 2x más 3. Ahora, ¿esto qué es? Es una ecuación de segundo grado y hay que calcularlo. Ya sabemos aquí quién es la A, la B y la C. Y pongo la fórmula x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido 2a. Y sustituyo. Acordaros, por favor, que la A, la B y la C son los números que acompañan a las letras. Nunca se ponen las letras. Entonces sería menos b, como la b es negativa, pues le cambio el signo. Más menos b al cuadrado, 2 al cuadrado, porque ya sabíamos que si era negativo va a salir positivo. Menos 4 al elevarlo al cuadrado, por 1 y por 3, partido 2a, 2 por 1. Calculamos esto, voy a borrar y seguimos calculando. 2 más menos 2 al cuadrado, 4, y 4 por 3, menos 12, partido 2 por 1, 2. Esto sale 2 más menos raíz cuadrada de menos 8 partido 2. Como lo de dentro de la raíz es negativo, no tiene solución real. ¿Y esto cómo se interpreta en este ejercicio que es de funciones? Pues si no tiene solución, significa que con el eje X no se corta. No se corta con el eje X, sino que va a estar aquí, o va a estar aquí, o va a estar aquí, o va a estar aquí, pero nunca va a cortar al eje X, ¿vale? Entonces ya tenemos otro punto más, que era el 0, 3, el punto de corte con el eje Y. Y nos queda el último paso, que es el cuarto, representar gráficamente. Bien, y aquí hemos vuelto a escribir los puntos que ya teníamos. He calculado uno más, en el 3 vale 6, en el menos 1 vale 6 también porque es simétrico. Y ahora ya lo representamos. En el 0 vale 3, por tanto sería justamente aquí. En el 1 vale 2, que es el vértice, y los vamos representando y unimos esos puntos, pero tiene que ser con curvita, porque no son rectas, es una parábola y por tanto es como si fuese un cuenco. Y lo continuamos y ya tendríamos nuestra parábola.